Vamos hoy a continuar, aunque esta es la primera parte, no pudimos terminar la semana pasada, por eso si usted se fijó no hubo adelantos, no hubo avances porque son parte de esta primera entrega. Estamos hablando de Dios y sus promesas y dijimos que en yuxtaposición, en unión, estamos hablando también de el hombre y la fe. Dios y sus promesas, el hombre y la fe. Y por lo tanto vamos a juntar o a unir, como ya dije, en yuxtaposición, estos dos pasajes bíblicos que se encuentran primero en el Salmo 126, versículo 5 y versículo 6, y después iremos a Romanos capítulo 4, del verso 19 al 21. Empezamos por el Salmo 126, versículos 5 y 6. Dice de la siguiente manera: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Vamos a pasar a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 4, versículo 19 al 21. Dice Pablo, hablando de Abraham, dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido, dice el versículo 21, de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Muy bien, tenemos por un lado, hermanos, las promesas de Dios para nosotros, promesas que con seguridad se han de cumplir, pero promesas también que requieren fe de su pueblo, fe de nuestra parte. Entonces, la promesa es que cuando nosotros esparzamos la semilla, y aquí dijimos o tomamos la ocasión de que pronto estaremos saliendo a evangelizar, y yo les decía la semana pasada que lo tomáramos como una especie de curso pre-evangelismo, antes del evangelismo. Entonces, tenemos aquí la promesa de que con regocijo, hermanos, habremos de segar o de cosechar, trayendo almas a los pies del Señor. Y luego tenemos el ejemplo de Abraham, cuando nos dice que Dios tenía el propósito de que Abraham fuera un ejemplo sobremanera excelente del poder de la fe. Abraham es llamado entre los creyentes el padre de la fe, ¿sí? ¿Y por qué? Porque es un ejemplo en cómo creyó. Él vendría a ser el padre de los creyentes. Él es el espejo, el modelo y referencia de la fe. Y, hermanos, se precisaba o se requería que la fe de Abraham fuera ejercitada de una manera especial e inigualada, dijimos la semana pasada. Se requería que Abraham creyera, hermanos, de una forma sin igual. Y la realidad, hermanos, es que así pasó. Porque para Abraham el cumplimiento de la promesa o de las promesas se hizo esperar. ¿Cuántos años? Dijimos 25 años tardó la promesa de Dios en cumplirse a Abraham. Se hizo esperar. Dice Génesis 12:4: se fue Abraham como Jehová le dijo, Lot fue con él, y especifica ahí la palabra de Dios en el Génesis. Era Abraham de 75 años, dice, cuando obedeció a Dios y salió de su tierra. Y Génesis 21:5 dice: y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces 25 años duró para que se cumpliera la promesa de Dios a Abraham.
Ahora, Abraham, dijimos también, había ponderado, había pesado muy bien las imposibilidades naturales que él tenía. Número uno, ¿se acuerda? ¿Cuál era el primer impedimento que Abraham tenía para que la promesa de Dios se cumpliera en él? Su mujer era estéril, Saraí era estéril. Número dos, ¿qué más? Su edad. Abraham era de 100 años y Sara de 90. Entonces también era otro obstáculo, otra imposibilidad. Y número tres, también dijimos que la escritura acentúa que Sara era menopáusica, ya no podía naturalmente tener hijos. Entonces, hermanos, para la fe no siempre se van a presentar las cosas tan fácilmente. Para la fe, hermanos, se requieren muchas veces que la fe sea probada. Pero fíjese, Abraham albergaba en su corazón una santa confianza. Dejó el asunto al tiempo, no, dejó el asunto en las manos de Dios, en las manos del gobernante soberano, dijimos. No consideró los impedimentos, no les permitió ningún espacio en los cálculos. Eso fue lo que dijimos la semana pasada, es un resumen breve. ¿Por qué? Porque parecían menos que nada en la presencia de la verdad y del poder del Dios Todopoderoso. Hermanos, a veces nosotros decimos, no, es que se cumpla esto, que Dios responda a esta petición, a esta necesidad, es imposible. No, hermanos, no considere las imposibilidades, considere a Dios que es todopoderoso. Porque cuando logramos creer, dijimos, por medio de la fe en una promesa del Dios Altísimo, esa misma promesa contrarresta 10,000 argumentos adversos, porque se ríe de las imposibilidades. La fe se ríe de las imposibilidades, la fe se ríe de los obstáculos, la fe se ríe de cualquier cosa que pudiera atravesarse entre la promesa y nosotros, hermanos. El objetivo, dijimos pues, de este sermón es que si Dios tiene la intención de hacernos a ustedes o a mí, a cualquiera de nosotros o a todos nosotros juntos, ostentadores distintivos de la gracia de la fe, hemos de esperar que tendremos que pasar a través de pruebas muy parecidas a las que pasó Abraham, hermanos. A veces, tal vez, experimentamos en nuestra vida que pedimos algo y Dios lo responde rápidamente. Pero muchas veces tendremos que esperar. Muchas veces nuestra fe tendrá que soportar obstáculos, impedimentos, argumentos y muchas cosas más contrarias. Pero, hermanos, el objetivo del sermón, dijimos pues, es que si Dios tiene la intención de hacernos ostentadores de la gracia de la fe, espere, hermano, tener precisamente que pasar pruebas parecidas a las que pasó Abraham. Es sumamente probable que seremos conducidos, hermanos, a sentir nuestra propia debilidad, dijimos. Y aquí viene ya casi lo que hablamos acerca del primer punto. Nosotros no podemos creer, hermano, que nuestra fe tiene poder. Sin embargo, Dios nos manda a tener fe, pero tener fe en Dios. Entonces, lo primero que tenemos que creer, hermanos, es que nosotros no tenemos absolutamente nada de poder para lograr alcanzar las promesas de Dios. Somos débiles, somos flacos. Esa es la traducción correcta de la Biblia cuando habla de debilidad. Somos flacos, tan flacos que estamos imposibilitados a alcanzar una promesa y apropiarnos de ella. Y esto tiene que ser llevado o entendido en nuestra mente, hermanos, incluso a saber o a reconocer que en nosotros tiene que morir toda capacidad personal. Eso fue lo que dijimos la semana pasada. Somos incapaces personalmente, humanamente, naturalmente, de alcanzar las promesas de Dios.
estamos imposibilitados. Y miren, tenemos que llegar hasta el punto, hermanos, de que cuando intentamos nosotros, porque hermanos, hoy podemos recibir una lección de parte de Dios, topándonos con pared y diciendo: híjole, sí es cierto, tengo que confiar en Dios para esto, yo no puedo lograr esto. Pero saliendo o más tarde se nos olvida y entonces queremos otra vez hacer nuestro esfuerzo humano. Y entonces otra vez, hermanos, tendremos que volver a rendirnos a Dios las veces que sean necesarias. Es más, debemos de ser conducidos a veces a una completa desesperación respecto a este asunto de no depender de nosotros, hermanos. Eso es lo primero que tenemos que aprender. Dios quiere vaciarnos completamente del yo antes de que cumpla algo grande por medio de nosotros, quitando así todo pretexto para adjudicar la gloria a nosotros mismos. Es que ese es el problema. Si nosotros en algún momento alcanzamos una promesa o llegáramos a alcanzar una promesa por nuestro esfuerzo, lo que sigue, ¿qué es? Adjudicárnoslas a nosotros, decir: yo lo hice, yo lo logré, con mucha oración, con mucho ayuno, con mucho esfuerzo, yo gané a este hombre para Cristo. No, hermano, de ninguna manera. Entonces tenemos que sacarnos, vaciarnos del yo y dejar que Dios haga, para que cuando Dios haga, hermanos, nosotros podamos llevarle a Él la gloria completa. Entonces, hermanos, en primer lugar, estamos hablando precisamente de esta aplicación, hermano, con respecto a cada uno de nosotros en lo particular. Dijimos, hermanos, que este primer punto habla de este trato de Dios para el obrero individualmente. En la segunda parte hablaremos, hermano, del trato de Dios para toda la iglesia. Pero en primer lugar dijimos que si alguno de nosotros ha servido en algún momento, en algún ministerio, en alguna parte de las necesidades de la iglesia, o piensa trabajar en algún ministerio por la causa de Cristo, debemos estar conscientes, dijimos, de nuestra propia debilidad espiritual. Hermanos, no podemos salvar, no podemos bendecir a las almas. Hemos de sentir, dijimos, que somos los instrumentos más ineptos, más indignos en el mundo entero a ser usados por Dios. Eso es lo primero. Y decíamos, un humilde sentido de nuestra propia ineptitud debería ser común, y no solamente común, necesario al principio de toda labor cristiana. Es lo primero que tenemos que entender. Y este principio, este sentir de nuestra ineptitud debe permanecer, decíamos, ¿se acuerda? Debe conservarse siempre, en todo tiempo. Hermanos, en los campos de labor no hay expertos. De verdad se lo digo. En los campos de labor no hay expertos. No hay gente que domina a la perfección, al dedillo, como dicen algunos, el ministerio, de tal suerte que ya no tengamos necesidad de que el Espíritu Santo actúe en nosotros y por nosotros. No, hermano, eso nunca va a suceder en la obra de Dios. En los campos de labor de nuestro Señor se requiere siempre gente que tiene, que no sea experta, pero dispuesta a darle gloria al Señor, a regresarle a Dios la gloria. Hermanos, en el campo misionero, nosotros que hemos trabajado por algunos años en el campo misionero, siempre tuvimos, hermano, esa estira y afloja. A veces la iglesia madre aquí en la ciudad nos decían: oye, hay ciertos hermanos que quieren ir a colaborar contigo. Y entonces, hermano, al principio nosotros decíamos: bueno, ¿y qué hacen los hermanos que quieren venir a colaborar? Decían: no, hombre, son unos estuches de monerías. Saben de medicina, saben de enfermería, saben, son maestros jubilados, son esto, son lo aquello. Y yo decía: híjole, qué padre, qué bien, pues mándelos. Y llegaban allá, hermanos, y
lejos de ayudarnos, daban muchos problemas. ¿Sabe por qué? Porque en vez, hermano, de ir con un corazón dispuesto, lo que hacían, hermano, era atenerse a sus habilidades y a sus formas. Mire, hermano, yo conozco a maestros jubilados que tienen la trayectoria de toda una vida enseñando a niños o a jóvenes que se jubilaron como maestros, y cuando se paran aquí no pueden enseñar. No pueden enseñar porque esto no es asunto de experticia, no es asunto de experiencia. Hermano, no es eso. Entonces, mire, hermanos, tenemos que entender que somos inexpertos, que somos ineptos para esto. Y yo sé que no estamos acostumbrados a caminar, hermano, bajo este concepto cuando se trata de laborar para Cristo. Y no nos sentimos cómodos en el trabajo, cuando hablamos de que tenemos que ser constreñidos u oprimidos, sintiendo un sentimiento, valga la redundancia, de debilidad. No, hermano, hemos andado por esa ruta previamente, la ruta de la incapacidad humana, porque es bueno y nunca dejaremos de prepararnos, pero, hermanos, al final de cuentas tenemos que entregar, hermano, nuestra vida en las manos del Señor para que Él la use como Él quiera. Siempre recuerdo al hermano Gilberto Cordero, y no sé si él lo tomó de Carlos Spurgeon. Creo que Carlos Spurgeon fue el que lo dijo y yo se los he mencionado. Dice que a los predicadores, hermanos, nos pasan a veces algo muy curioso. Dicen que a los predicadores, hermanos, de repente, de vez en cuando, Dios permite, dice, como si Dios mandara un ángel y derramara unas gotas de hiel, de amargura, de torpeza sobre nuestras palabras y sobre nuestra boca, para que el vaso no se exalte sobremanera. Dice, esto es propósito de Dios. Sí, hermanos, y a mí me ha pasado muchas veces, me preparo y digo en casa, esto es un sermón que nos va a sacudir, y cuando llego aquí, hermano, no pasa nada, estoy hasta torpe de lengua. ¿Por qué? Porque no depende de mi preparación, no depende nada, hermano, de nuestra experiencia. Depende de Dios, hermano. Y Dios nos dice, sí, llevas un sermón, vas a desbaratar el púlpito. No, espérate tantito, ahí te va. Voy a poner ahí un poco de tartamudez en tu lengua para que veas que esto no depende de ti ni de tu preparación. En cualquier labor, hermano, cristiana, tenemos que entender esto, hermano. Es necesario que sintamos pues nuestra debilidad, nuestra incompetencia, que veamos la palabra muerte escrita sobre toda capacidad humana y carnal. Esta es una parte de nuestra preparación. Hemos de ser conducidos a sentir pronto en la obra de Dios que toda la gloria debe ser de Dios. Nuestra excelencia imaginaria, porque, hermano, cualquier prospecto a la predicación, los jóvenes cuando salen del instituto bíblico dicen, hombre, yo me voy a comer al mundo, yo voy a abrir una iglesia y voy a tener una iglesia de miles de gentes. La iglesia tal y la iglesia fulana se va a quedar corta, van a ver lo que yo puedo, ¿verdad?, hacer. Hermanos, esas son calenturas de los ministros novatos. Hermano, esos son sueños guajiros, eso no depende de nosotros, y eso tiene que desaparecer. Y nosotros debemos también, hermano, volvernos tan débiles en nuestra propia estima, como si fuéramos, decíamos la semana pasada, un niño pequeño. Pablo, con el llamado que él recibió, decíamos la semana pasada, aun cuando no negaba ni contradecía la participación humana en el plan redentor humano, Pablo aseguraba que el servicio cristiano era agradable a Dios, pero también decía y reconocía que aunque somos instrumentos de Dios, no nos alcanzaba o no nos alcanza nuestra humanidad, sino que somos incompetentes. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 16. Pablo decía que no nos alcanzaba nuestra humanidad, sino que somos incompetentes. Y creo que este sentido de debilidad es lo primero que ha de desarrollarse en el obrero cristiano. Dice Pablo,
A esto ciertamente olor de muerte para muerte a través del servicio cristiano y de la predicación. Y a otros, dice, aquellos olor de vida para vida, es decir, para los que se salvan. Pero Pablo termina resumiendo y entendiendo y dice, y para estas cosas, dice, ¿quién es suficiente? Pues no, hermanos, no hay suficiencia para esto. Mire, los predicadores más grandes de la historia, ¿a quién le gusta? ¿Billy Graham? Nosotros, hermano, tuvimos campañas con Motesi aquí en la ciudad. Billy Graham vino, Gigi Ávila, y teníamos campañas multitudinarias. Y cada noche se ufanaban, hermano, muchos diciendo, hubo 400 convertidos. Y la segunda noche hubo 600. A ver. Hermanos, ¿y dónde están o dónde quedaron realmente esos 400 primero y esos 600? Porque una cosa, hermanos, es que logremos que las masas pasen hacia adelante, y otra cosa es que el corazón de cada uno de esos 500, 600 quede verdaderamente cautivado por el Señor y sea regenerado ese corazón y transformado. Esas son cosas muy diferentes, totalmente distintas. ¿Quién es competente? Dice Pablo. ¿Quién es suficiente para esto? Y bueno, hermanos, el servicio cristiano también tenemos que entender no deja más bien de ser desgastante. Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Y luego añade Jesús y dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, dice, pero la carne es débil. Entonces la debilidad nos revela, hermanos, que nuestra propia fuerza es debilidad. Usted puede decir, sí, yo estoy dispuesto, pero estamos completamente, hermano, desvalidos si Dios no nos ayuda. Jesús decía esto, hermano, acerca de sus discípulos, que les encargaba orar. ¿A cuántos les gusta orar? A todos nos gusta orar, y no solamente nos gusta, sabemos que es necesaria la oración. Pero ¿cuántos verdaderamente, hermano, oramos sistemáticamente? ¿Cuántos verdaderamente oramos, hermano, sin cesar, como el Señor también lo pide? Pues no todos lo hacemos, y lo digo por mí mismo. ¿Por qué? Porque aunque el espíritu está dispuesto, nos enfrentamos con una carne totalmente debilitada, con una carne incompetente, con una carne que todavía reniega de lo espiritual, con una carne y con un cuerpo que todavía tiende a lo carnal. Entonces, si algunos piensan, hermanos, que los años en el ministerio nos hacen más fuertes y más seguros, se equivocan los que así piensan. Personalmente yo siento mi propia incapacidad espiritual mucho más fuerte, hermanos, de lo que lo hacía cuando comencé a predicar. De verdad se lo digo, de verdad. El entusiasmo y la imaginación, como ya lo mencioné, a lo mejor en aquel tiempo me impulsaba y lo hacía, hermano, pero reconozco que al principio había una novedad y una excitación respecto al ministerio de la predicación. Esto le daba un grado de ilegítima facilidad. Yo pensaba que era fácil, pero ahora ese sentimiento de incapacidad viene casi cada día de la semana, hermano. Ahora ese sentimiento de incapacidad yo tengo que valorarlo 2 o 3 veces al día. Y esta constante predicación, esta proclamación del mismo evangelio, descubre en nosotros, hermanos, las junturas de la armadura. Usted dice, no, hombre, el pastor, ¿verdad? Que mis respetos. No, hermano, esta incapacidad, hermano, al presentarse, hermano, 1, 2, 3 veces a la semana, hace que nuestra armadura, esa que usted cree ver, se descubra. Y hermano, por ahí entran las flechas. Nosotros también somos de carne, nosotros también somos de hueso, y reconocemos nuestra incapacidad. Esta incapacidad descubre nuestras debilidades, hermano.
De verdad se lo digo, esta constante predicación, este proclamar del mismo evangelio descubre las junturas débiles en nuestra armadura, es decir, nos hace reconocernos cada vez menos competentes para esto. Y esto no quiere decir, hermano, que me canso o que me fastidio de predicar, no, gracias a Dios que no. Pero así, aún así, hermanos, hay una debilidad, una languidez que se desliza ocultamente en nuestro interior. Y la antigua novedad y el destello que aparentemente nos ayudaban en un principio se desvanecen. Imagínense ahorita, hermano, el viernes murió el hermano mayor de mi padre, estuvo en un funeral. Ayer sábado en una boda. Ahorita, hermano, lo que quería era quedarme a dormir. Se me cerraban los ojos de sueño, de verdad. Aparte, hermano, por la tensión nerviosa y por muchas cosas, hermano, el cansancio físico también nos llega, hermano, a nosotros. Entonces, hermanos, esto debemos sentirlo y lo sentimos mucho más vívidamente que al principio. ¿Qué sentimos? Que sin la vida del Espíritu Santo no podemos hacer nada, absolutamente nada. Y esto se lo transmito yo, hermanos, como su pastor de primera mano, porque saldremos a evangelizar. Aquellos, hermanos, si Dios concede que todas estas sillas se llenen, aquellos que quieren y que pueden dar clases a los niños, prepárense también con esta idea. Los padres de familia que buscan la conversión de sus hijos, oremos para que estemos mucho más conscientes que toda nuestra fuerza tiene que venir forzosamente del cielo. Y si usted y si yo ya sosteníamos como una suerte de credo que no éramos nada, yo le digo ahora, hermanos, hemos de sentir que somos menos que nada. Entre más esforzadas sean nuestras labores para el Señor, más claro debe ser el sentido de nuestra incapacidad y de nuestra insuficiencia. Y voy a agregar algo más que tenemos que tener en cuenta, hermanos. Hay momentos en los que precisamente la falta de éxito en lo que hacemos para el Señor, o un marchitamiento de nuestras altas expectativas, de nuestras altas esperanzas, van a ayudar a hacernos sentir con mayor viveza cuán estériles, cuán infructíferos somos, hasta que el Señor nos dé de su Espíritu. Aquellos que pensábamos que eran convertidos, a veces vamos a ver que resultaron ser meramente los objetos de una emoción transitoria. Alístese para eso. Hermanos, nosotros podemos llenar el día de mañana esta congregación, pero alístese para ver muchas veces que muchos de los que estuvieron con nosotros van otra vez a atravesar esa puerta y salir para nunca volver. A veces decimos, pues ¿qué hicimos mal? Esto es parte de la preparación, esto es parte, hermano, del trato que Dios quiere tener con nosotros para que entendamos que esto no depende de nosotros. Aquellos que permanecieron por largo tiempo, es más, por años, que parecían honrar a la cruz de Cristo, muchas veces los vamos a ver que se apartan y que nos traspasan el corazón con muchas aflicciones, y entonces tendremos que clamar al Señor como clamó Moisés y decir: Señor, ¿cómo voy a clamar más en tu nombre? Y luego decimos como Moisés: Señor, ya mejor envía a otro en vez de mí. ¿Se acuerda? Dice Éxodo capítulo 4 versículo 13. Señor, le dijo a Moisés al Señor: ay, Señor, le dijo, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. No quiero yo ya meterme en esto, dijo Moisés. O queremos decir como Elías, que escondido por miedo decía: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Ese desaliento al ver, hermano, los pocos o los nulos resultados de nuestra labor son a veces necesarios para que comprendamos, hermano, que Dios
es el que hace las cosas y no nosotros. Yo he llegado a creer, hermanos, que no hay ningún obrero exitoso. Escuche esto. Yo creo que no hay ningún obrero exitoso que esté libre de momentos de profunda depresión. Sí, yo no creo que esos ministros, hermano, que a veces nosotros reconocemos como grandes predicadores, como ejemplos de la predicación sana, estén libres muchas veces, escuche esto, de depresión. A veces hay depresión, hermano, que no se entiende. Esta semana pasada yo le decía a mi esposa, le digo, es que me siento, traigo una carga de tristeza. Y luego me decía, ¿y en qué piensas? Pues ya le di vuelta al pensamiento y no sé qué es lo que pasa, le digo, pero me siento sumamente triste, le digo. Por ahí del martes o miércoles creo fue. Pues hermano, lo único que puede hacer uno es orar. Pero la verdad, hermano, es que a veces pensamos y decimos, creo que asumí este trabajo por presunción, ¿sí? Hubiera escogido mejor barrer el templo que ser predicador. Corrí sin ser llamado, a veces pensamos. Me metí en esto por puro gusto. Y estoy sometido a un gran peligro y a mucho trabajo, sin contar con la fuerza requerida para esta posición. Hermano, estos pensamientos muchas veces vienen a nosotros. Si usted lee la historia de ese hombre al que yo muchas veces hago referencia, Carlos Spurgeon, que es llamado el príncipe de los predicadores, si usted lee la biografía, dicen que este hombre estaba sumido muchas veces en una terrible depresión. Y hermanos, en lecciones atrás yo hablé, ¿se acuerda? Cuando hablé de las poderosas obras de Dios, hablamos de grandes hombres, ese libro que anda rotando por ahí entre ustedes, la biografía de grandes cristianos. Si usted lee la historia secular, porque ese libro habla de la vida de esos hombres con una perspectiva cristiana. Pero si usted lee la historia de esos mismos hombres bajo la óptica secular, ahí no se oculta nada, hermano. En el libro sí se ocultan muchas cosas, pero si usted lee Wikipedia, lea la historia de Martín Lutero, que estamos pronto a recordarlo ahora en octubre. Hermano, en la vida de Martín Lutero, en ese libro se podrán decir muchas cosas, pero ¿sabe qué se dice de Martín Lutero? Dicen que en su muerte, hermano, él murió, hermano, en su casa, totalmente deprimido, con un dolor en el pecho. Algunos le atribuyen que fue un infarto y que ahí murió. Pero déjeme le cuento otra historia que está, hermano, en la historia secular, por ahí. Dicen que en Alemania, dicen que Martín Lutero se suicidó. Esa es la historia que se cree de Martín Lutero, que se suicidó. Entonces, hermanos, yo no puedo asegurar eso, pero lo que sí puedo asegurarle, hermano, es que la depresión, la tristeza por nuestras incapacidades, es más, a veces no sabemos, como le mencionaba, ni por qué, es parte de lo que Dios permite para que entendamos que nosotros somos menos que nada, como decíamos ahorita. Lea la historia de Juan Wesley, ese hombre, hermano, tan ponderado también, y que mis respetos, padre de la iglesia metodista. Igual, hermano, le pasó exactamente lo mismo. A él le sucedió, hermano, por un lío ahí con una novia o con una mujer que amaba, y se la ganaron, así literalmente lo dice la historia. Y él vino a depresión terriblemente. Estas cosas no las sabemos, pero ahí están escritas. Y yo no estoy promoviendo de ninguna forma, entienda esto, no estoy promoviendo de ninguna manera la depresión, tampoco estoy promoviendo la deserción del ministerio, pero Dios permite a veces que tales momentos sucedan, es decir, dejar que recibamos algunas acometidas de Satanás o sentir que Dios se ha apartado de nosotros, todo eso con el fin de que, como Jonás, descendamos a Jope y busquemos una nave que nos aleje del llamado y del servicio para no sobrellevar más la carga del Señor. ¿Se acuerda lo que le pasó a Jonás? Dios lo llamó. ¿Sí lo llamó o no? Sí, Dios lo llamó. Le mandó a hacer una tarea, hermano, y Jonás se sintió tan incapaz,
hermano, que dijo: me resisto a ir a Nínive. Y el capítulo 1 de su libro dice en el versículo 3: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Y dice ahí al final otra vez: lejos de la presencia de Jehová. Esto es increíblemente, hermano, impresionante. Un profeta de Dios huyendo de su llamado, un profeta de Dios huyendo de su trabajo. ¿Por qué sería, hermano? La Biblia lo dice. Lea el libro de Jonás. Jonás decía: Nínive es una ciudad pagana, corrompida terriblemente. ¿Qué tengo yo que hacer ahí? Hermanos, hermanas, no lamentaré que pasemos por esta prueba de fuego, o por una prueba de fuego, si esta viene del Señor. Si como un tiesto, dice la Escritura, se seca nuestro vigor, si nuestra fuerza se consume toda, si sentimos como si nuestro poder personal estuviera paralizado por completo, yo no lo lamentaría si esto viene de Dios, pues no sabemos que en nuestra debilidad Dios mostrará su propia fuerza, hermanos, y que cuando haya un fin de nosotros, habrá un comienzo de Él. Entendamos esto, hermano. Cuando somos conducidos a sentir que no tenemos ninguna fuerza y que no sabemos qué hacer, entonces alzaremos los ojos al fuerte, de quien proviene toda fuerza, de quien proviene toda nuestra verdadera ayuda, y entonces se desnudará el poderoso brazo de Dios para ayudarnos, para levantarnos, para fortalecernos, hermanos. Pero los obstáculos tendremos que enfrentarlos, el desaliento tendremos que enfrentarlo, la falta de éxito tendremos que enfrentarla también, hermano, porque Dios muchas veces la permitirá para nuestra enseñanza. Voy a definir también el principio general acerca de la fe, hermanos, tomando el texto principal. Ya dijimos que en Abraham existía una doble o triple dificultad, y la dificultad más grande era él y su esposa eran incapaces humanamente de procrear, dijimos, y de concebir. Pero eso, ni siquiera eso, pudo abatir la confianza de Abraham. Pudiera suceder entonces, hermanos, que un sentido de nuestra propia indignidad no sea nuestro único desaliento, sino que también nuestra esfera de trabajo cristiano sea notablemente descorazonadora a veces. ¿A qué me refiero? Mire, cuando comencemos con el esfuerzo evangelístico, vamos a enterarnos, hermanos, ¿qué cree que es lo que vamos a enfrentar allá afuera cuando empecemos a predicar? ¿Qué cree usted que sea lo primero que vamos a topar allá afuera cuando empecemos a predicar? Rechazo, oposición, ¿qué más? Indiferencia. Todas esas cosas que ustedes acaban de mencionar se reúnen en un solo punto, hermano. ¿Sabe qué? Nos vamos a enterar de cuán duro es el corazón humano. Durísimo, durísimo. El día de ayer que predicaba en la boda, había mucha gente que estaba muy atenta, pero había otros, hermanos, que están así como diciendo, sí, porque, hermanos, hablé de que el matrimonio es la ordenanza de Dios para evitar todo desorden sexual, todo desorden. Entonces, yo les decía, allá afuera en el mundo, decía, los open mind, los de mente abierta, le pueden llamar, como dije, unión libre, pero Dios le llama de otra manera. Les dije, Dios les llama fornicación. Y a los casados que no cumplen con su deber conyugal, les decía, y que someten a tentación a su cónyuge por no cumplir con el deber conyugal, como lo dice Pablo, dice,
son llevados a ser tentados por Satanás, así dice Pablo a los Corintios. Y entonces, decía yo, algunos dicen, pues es que tuve un desliz. Los open mind dicen tuve un desliz, pero Dios les llama adulterio. Y entonces, hermano, pues claro que mucha gente está diciendo, qué caray, ¿verdad? Pues sí, así es esto. Era una boda y yo tenía que hablar, ¿verdad?, de los principios que Dios dice. Entonces, hermano, lo primero que encontramos cuando predicamos es que el corazón del hombre es sumamente duro. ¿Duro a qué? A la verdad de Dios. Vamos a toparnos con piedra, hermano. Eso es lo primero que vamos a tener. Cuando somos jóvenes, cuando somos inexpertos, pensamos que fácilmente podemos conquistar el corazón humano. Pero vamos a descubrir que el viejo Adán es demasiado fuerte para nuestra animosa alma, ¿verdad? Vamos a salir muy animosos, sí, órale, vamos a ganar almas. Pero nos vamos a topar con el viejo Adán, hermanos. Y el ánimo no alcanza para ganar un corazón empedernidamente duro. Miren, Simón, el joven Pedro, el joven Simón, el joven pescador, se pudo sentir un ser privilegiado y soñado cuando fue llamado a ser pescador de hombres, ¿se acuerda? Pedro, ven, yo voy a hacer de ti pescador de hombres. Imagínese recibir un llamado como tal, y verdaderamente era un llamado privilegiado. Hermanos, pero no podemos saber qué cruzó por la cabeza de Pedro cuando, habiéndose ido Jesús y empezando a predicar en su pueblo, empezó a experimentar cárcel por la dureza de corazón de los principales de la religión. Hechos capítulo 4, versículo 23. Fíjese lo que Pedro tuvo que sobrellevar. Dice el versículo 23 que Pedro había estado en la cárcel y luego fue puesto en libertad. Y puestos en libertad vinieron a los suyos, Pedro y Juan, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. ¿Qué les habían dicho? No prediquen más en el nombre de Jesús. Esa fue la orden de los principales religiosos. Imagínense. ¿Qué más? Dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste. Oiga, yo dije, ¿por qué Pedro no escogió un salmo de júbilo? ¿Por qué Pedro no escogió un pasaje de alegría, de regocijo? Porque Pedro no estaba contento. ¿A quién le gusta ir a la cárcel? Ni por causa de Cristo. Mire lo que Pedro le nace y le sale del corazón. Dice, versículo 25, por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se reúnen? ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué los pueblos piensan cosas vanas? Versículo 26, se reunieron, dice, los reyes de la tierra, los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. ¿Se fija? Pedro, hermano, sabía que se estaba enfrentando a corazones duramente, hermano, difíciles de llegar, de alcanzar. Nos hemos enterado, hermanos, de otros que predican y enseñan sin éxito, y a veces en nuestro corazón decimos: tiene que haber algo malo en lo que ellos predican, en lo que ellos hacen. Tiene que haber algo malo en sus doctrinas. Pero cuando yo predique, yo no voy a caer en esos errores. Yo voy a ser sabio, voy a ser discreto. Mis métodos serán semejantes a los de Cristo. Mis métodos serán más apropiados, más eficaces. Yo voy a ganar almas. Yo sí voy a ganar almas. Descubriremos que los corazones son tan duros, hermanos, con nosotros como lo son con cualquier otro predicador. De verdad, hermano. Miren, prepárense las maestras de niños. ¿Por qué les digo esto? Porque a lo mejor muchas de ustedes dieron clases a niños. ¿Cuánto hace? Mari está ayudando a un hermano. ¿Cuánto hacía que no dabas clases a los niños, Mari? No diste.
Ok, pero tú has dado clases a los niños anteriormente. ¿Cuánto hace que no das clases a los niños? A niños. Pero fue una vez que vinieron el predicador y sus hijos, ¿no? Unas 2 veces, hace algún tiempo. Yo les digo esto, hermano, prepárense. Pierde uno a lo mejor la experiencia, el ritmo, pero les voy a decir algo, hermano. A lo que voy es que los muchachos, hermanos, los niños son obstinados más que antes. Son mucho más obstinados. Las muchachas, hermanos, son más frívolas que antes. Las niñas, como en cualquier parte. Hace unos días mi hija nos comentaba acerca de un testimonio de unos pastores de jóvenes en una iglesia que fueron a un campamento. Usted sabe que estas fechas que pasaron son fechas de campamento, y los pastores de jóvenes se fueron muy contentos con todo el grupo de jóvenes y adolescentes a un campamento. Los pastores regresaron, hermano, dando su renuncia. Dijeron: no queremos saber nada de estos chamacos groseros, malcriados, irrespetuosos. Ahí está mi renuncia, no queremos saber nada. Una pareja, un matrimonio, hermano. ¿Por qué? Porque les llamábamos la atención y se nos ponían al tú por tú. Nos faltaron al respeto, no nos hicieron caso, hicieron lo que les dio su gana. Lo que queríamos era regresarnos ya. Ya tomamos en cuenta esto, hermano. Nosotros damos por hecho que el nivel de doctrina a veces es erróneo, equivocado, cuando no existen resultados en lo que hacemos o en lo que otro hace. Pero suponemos que bajo nuestra influencia esa depravación desaparecerá pronto. Hermanos, les digo que muchas veces estaremos desilusionados, pues los niños son peor que antes, y experimentaremos que entre más procuremos influenciar, hermanos, los corazones, menos éxito tendremos muchas veces, y nos daremos cuenta muchas veces que entre más dedicados sean nuestros esfuerzos para llevar las almas a Jesús, más es provocado el pecado que mora en los hombres. Tomemos en cuenta, hermanos, que estamos siendo llamados a trabajar donde los prejuicios de la gente van en contra del evangelio. La mayoría de la gente tiene prejuicios en contra de todo, dice Pablo, de todo lo que se llama Dios. Hermano, yo ayer vi en la boda mucha gente que ya no alcanzó lugar en las sillas. Había mucha gente, hermano, atrás, hermanos, y muchas personas que iban llegando, llegaron, y cuando oyeron el tema, cuando oyeron de lo que se trataba, hermanos, se fueron para un lado, otros se fueron, pero otros se quedaron. Bendito sea Dios por los que se quedaron. Dios los haya tocado y alcanzado. Mire, tomemos en cuenta, hermanos, que la gente tiene prejuicio contra el evangelio. Tomemos en cuenta que las tentaciones, los hábitos, la forma de pensar no ofrecen ninguna posibilidad para el éxito. Tenemos muchas cosas en contra. Vamos a navegar contracorriente allá afuera, hermanos. Conozco personas que dicen: mi ministerio podría prosperar en cualquier otra parte, pero donde ahora yo estoy, pues no puedo tener éxito. Algunos servidores se quejan diciendo: es que estoy en medio de un círculo o en medio de una población analfabeta, ignorante, obrera y de muy baja clase social, donde yo ahora estoy predicando. Y entonces consideran eso como un terrible obstáculo para el éxito. No es necesariamente eso. Alguien más puede decir: no, yo estoy al revés, yo estoy en medio de pura gente rica, no puedo llegar a sus vidas porque ellos no son, o yo no soy de ese nivel, ¿verdad?, social. O a veces decimos: es que el fraccionamiento, la municipalidad, la colonia donde yo estoy, ya la iglesia tradicional ya ganó a toda la gente. No, tampoco, hermano, tampoco. Nos encontraremos con seguridad, eso sí le digo, con dificultades, donde la obra cristiana, hermano, tendrá que cavar piedra, escarbar. Es en una importante medida, hermano, hasta que el obrero perciba humanamente las dificultades
que son imposibles de franquear y las valore en su justo valor, empezaremos a ver el éxito de Dios, hermano, en lo que hacemos. Pero sobre todo, estas dificultades que nuestra vigorosa fe pudiera afrontar, el hecho es que salvar un alma es una obra de la deidad, y volver la voluntad humana hacia la majestad divina es una obra de la omnipotencia. Y a menos que nosotros nos aceptemos como instrumentos de Dios, lo cual también es innegable, sería mejor que regresáramos al retiro, a la oración, a la meditación, porque no estaremos listos para la obra si no entendemos estas cosas, hermanos. Yo espero darme a explicar con esto. La conclusión del discurso, y no es que sea al final del sermón, es que no hay nada que hacer. Entonces, ese será, hermano, el fin de este discurso. No hay nada que hacer. No, hermanos, eso quisieran algunos, ¿sí? Pero más bien, hermano, que cuando nosotros reconocemos, miren, que en nuestra esfera particular de trabajo evangelístico no podemos hacer nada en cuanto a la salvación de un alma, ahí, en ese momento, Dios se alegra. Dios se alegra de ello, hermano. Y cuando lo mismo sucede, hermano, en mi vida como predicador y pastor, entonces cumplimos el primer requisito para el servicio, ya que tal deber, hermanos, debe ser la verdadera posición de todo obrero cristiano. Somos llamados por Dios para hacer cosas imposibles, hermanos, aunque no seamos, puse ahí yo, a lo mejor a muchos no les gustó, ¿verdad? Aunque no seamos más que gusanos, aún así Dios nos envía a trillar montes y a molerlos, hermanos. Sí, fuimos llamados a eso. La pregunta entonces es, ¿lo haremos? A pesar de todo este panorama que le he mostrado, ¿lo haremos? Porque una cosa, hermano, no evita la otra, no debe evitar la otra. Entenderemos y haremos ambas cosas. Pregunto esto, hermano, porque el engaño del corazón se encuentra en las dos orillas. Puede haber un engaño aquí y acá. ¿A qué me refiero? Podemos trabajar y esforzarnos creyendo que nuestros trabajos y esfuerzos alcanzarán para salvar y liberar el alma cautiva. Error. Y la segunda cosa, o el segundo error, en el otro extremo se encuentra el grave error de pensar que Dios se va a encargar de todo sin que nosotros metamos las manos. ¿Y qué digo las manos? A veces se requiere la vida, escúcheme usted. ¿Sí sabe usted eso? Que muchos han perdido la vida proclamando el evangelio. Entonces, a veces hay gente que dice, no, hermano, es que el esfuerzo humano para nada, deja que Dios obre. No, espérate, vamos a entrar a este punto ahora. Aquí es donde se hace necesaria la fe, porque se requiere fe para entender y hacer ambas cosas, hermanos. Por lo que si nuestra fe es clara, si nuestra fe está cimentada en Dios, será suficiente para realizar la obra. Si Dios nos capacita en primer lugar para recurrir a la fuerza divina, la ausencia de fuerza humana será ganancia para Dios. Pero después de entender esto y grabarlo con fuego en nuestro corazón, habremos de arremangarnos nosotros también las mangas, hermanos, para entrar en sus labores en un sentido, hermano, más bien en un santo actuar. Y es ahí también donde las dificultades e imposibilidades solo serán como una plataforma sobre la que Dios será enaltecido y será mejor desplegada la fuerza de Dios. Mire cómo dice Pablo a los Corintios, segunda carta, capítulo 3, verso 4 en adelante. Escuche, vea las dos cosas, hermano. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Versículo 5.
Pablo reconoce, dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Se fija? Pablo le da toda la gloria a Dios. Pero el versículo 6 dice, termina hablando de Dios, dice, el cual asimismo, ¿qué hizo? Nos hizo ministros competentes por nosotros mismos. No, perdón, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, dice, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces Pablo, hermano, glorifica a Dios en lo que hace, pero no oculta ni evita hablar acerca de nuestra labor como obreros. Entendamos con el corazón, queridos hermanos, que hay que llevar a cabo una gran labor si se trata de ganar las almas. Y esa gran labor tiene que empezar por nosotros como vasos, como instrumentos de Dios. Segunda a los Corintios capítulo 4, ahora versículo 1, dice Pablo, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, dice Pablo, no desmayamos. Pablo, hermano, encontró algunos de estos obstáculos de los que ya hablamos. Hermano, estos ejemplos que puse se quedan cortos. Pero Pablo dice, no desmayamos a pesar de todo esto. Pablo a Timoteo, déjeme decir, más bien, no desmayamos. Es innegable el hecho de que Dios encomendó a nosotros, los hombres creyentes, redimidos, el ministerio evangelístico de la reconciliación. Hermano, esta es la gran comisión, este es el gran encargo para la iglesia. Segunda de Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 5, dice, pero tú, le dice Pablo a Timoteo, sé sobrio en todo. Y luego le advierte, soporta las aflicciones, pero también le dice, haz obra de evangelista, y le recalca, cumple tu ministerio. Y podemos zafarnos y decir, pues hay que se le eche, ¿verdad, Timoteo? No, hermano, esto es para nosotros y vamos a ir adelante, ¿verdad? Pablo claramente dice a los corintios sobre su participación en el ministerio de la reconciliación. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 17. Y este verso nos encanta, pero se nos olvida leer todo lo que está antes y después de este versículo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y le digo, esto suena maravilloso, nos encanta, pero esto no termina ahí. El siguiente versículo dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y luego, ¿qué sigue? Y ya reconciliados, ya salvados, nos dio, dice, el ministerio de la reconciliación. Segunda a los Corintios 5, 19. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Pablo lo explica. Dice, quiere decir que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y luego, número 2, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 20, así que, dice Pablo, somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Cómo es esto? Dice Pablo, como si Dios rogara por medio de nosotros a la gente. Les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Ese es nuestro trabajo allá afuera, hermano. Y para aquellos que dicen, no, es que Dios no es, no anda mendigando. No anda mendigando. Pero fíjese lo que Dios nos encarga. Tenemos a veces que ir a decirle a la gente casi rogando, reconcíliate con Dios, porque estás a un paso de ir a la eternidad sin Él, a la condenación sin Él. Tenemos que hacerlo a veces con ruego.
Volvamos a leer 2 Corintios capítulo 4, versículo 1. Dice 2 Corintios 4:1, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Versículo 2, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Ojo con esto, hermanos, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Hermanos, no vamos a ir con una preparación astuta, ni vamos a adulterar, a diluir la palabra de Dios para ganar almas, porque eso no gana almas. Podemos atraer multitudes, pero esas almas, hermano, van a estar vacías, van a estar, hermano, libres para pecar. Es lo que vemos hoy en muchas congregaciones que se dicen cristianas. Tengo 10 años acudiendo, ¿verdad?, viniendo a la iglesia, y cuando tratamos fuera de la iglesia con esas personas, hermano, los sapos y las serpientes y las culebras salen de su boca, y su actuar, hermano, no son de cristianos, porque pueden estar reunidas multitudes, pero sus almas no han sido cautivas, no se han reconciliado con el Señor. Entonces Pablo dice, hay que renunciar a lo oculto, a lo vergonzoso, no andando con astucia, no adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, dice, entre los que se pierden está encubierto. Aquí Pablo, hermano, en los primeros 2 versículos reconoce que tenemos el ministerio de la predicación para salvación y que no debemos desmayar. Mas cuando hemos desechado o renunciado a lo oculto, a lo vergonzoso, a la astucia humana y a la adulteración de la palabra de Dios, y dependemos solo del poder que hay en la verdad, sin embargo, y a pesar de todo esto, Pablo indudablemente, hermanos, habla de un obstáculo en el desarrollo de nuestro ministerio. ¿Se fijó? ¿Cuál es ese obstáculo, hermano, en el que nos vamos a topar? Miren, dice que ese último versículo, dice que el evangelio para algunos está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, dice. El versículo 4 da la razón de por qué para muchos el evangelio está encubierto. ¿Qué dice? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y aquí tenemos un obstáculo no pequeño. Fíjese, como una de las causas de que el evangelio esté encubierto, y es ¿cuál? Que el Dios de este siglo ha cegado a los que no han decidido o a los que han decidido no creer, es decir, a los incrédulos. Tengo que hacer referencia, entiéndase, Dios de este siglo por diablo, por Satanás, el cual entendemos también que no podemos resistir ni hacerle frente humanamente hablando. ¿O cuántos hay aquí, hermanos, que sí dicen, no, yo con el diablo me la rifo? No, hermanos, no, tenemos escritura para decir que no podemos humanamente contender con él. Pero Pablo, hermano, nos da las armas, la clave del éxito, cuando añade, ¿cómo tenemos que hacerle entonces, hermano? Versículo 5, que sigue después de este. Está, hermano, un corazón empedernido, están 1000 argumentos, 1000 actitudes negativas hacia el evangelio, y luego el diablo, el Dios de este siglo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Pero dice Pablo, el asunto es que nosotros, dice el versículo 5, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Se fija que las dos cosas van unidas, las dos cosas van juntas. Pablo no negaba, hermano, que él tenía una participación en esto. Por eso cuando, hermano, Jesús se encontraba con el corazón empedernido de los líderes de su pueblo mismo, dijo, no se preocupen porque Dios puede levantar hijos de Abraham aún de las piedras. Hermano, y habrá muchos de nosotros que digamos, no, yo no le entro porque creo que la labor es de Dios. Hermano, no le entre.
Pero Dios, hermano, se hará de hombres y de mujeres, ministros, que prediquen, hermano, a Jesucristo como Señor y que se manifiesten como siervos de Dios por amor de Jesús. Versículo 6, porque Dios dice que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así pues, hermanos, espero que quede completamente claro que en esa clase de escuela dominical, en la distribución de folletos, en aquella pequeña y lejana comunidad rural como en la gran ciudad, en todo lugar de predicación, hay una obra que está fuera de nuestro alcance si no reclutamos el poder del brazo celestial, y sin el cual regresaremos y diremos: por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero además es bueno, hermanos, que sepamos que a pesar de nuestra incapacidad y falta de poder, hemos de laborar aún sin fuerzas en una obra más que humana, y donde encontraremos además todo tipo de obstáculos para impedir que hagamos algo. Miremos nuestra posición y preparémonos como obreros piadosos, sabiendo quién es el que nos sustenta y entendiendo también que tenemos promesa de Dios. Que no perdamos, hermano, de vista la promesa. Por eso uní las dos cosas, la fe y las promesas de Dios. Dice el Señor a Abraham: en tu simiente, en ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, en Génesis 22:18. Pero también dice: por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Se fija? Por cuanto obedeciste a mi voz. Después de esto, hermanos, después de que Abraham recibe esta promesa, Abraham empuña la promesa con un agarre inconmovible. Él conocía las dificultades, no las subestimaba, pero después de hacer eso las hizo a un lado como cosas indignas de considerarse. Dios lo había dicho y a él eso le bastaba. Para él la promesa de Dios era tan buena como el cumplimiento de la promesa. Para nosotros es lo mismo, hermano. Si Dios dijo que hemos de predicar, hemos de esparcir la semilla y hemos de volver con nuestras gavillas, aunque lloremos en el momento, aunque lloremos y suframos en el intento, hemos de volver, hermano, con nuestras gavillas gozosos. Esto es, hermano, así como en los negocios a veces consideramos ese cheque, ese pedazo de papel firmado y sellado, ¿como qué? Como dinero en efectivo, ¿verdad? Así es. Un cheque no decimos: es puro papel. No, y más si tiene varios ceros, decimos: no, este es valioso, ¿verdad? Las promesas de Dios así son, hermanos. Son cheques que tienen sumo valor, hermanos. Para Abraham era tan bueno, hermano, la promesa como el cumplimiento. Ahora, hermanos, si ustedes y yo hemos de ser exitosos en nuestra obra para Dios, tenemos que agarrarnos también de una promesa. Y aquí me parece que oigo decir, es que si yo oyera una voz celestial como Pablo, ¿verdad? La oyó diciéndome: ándale, sal a predicar, labora, yo te daré el éxito. A lo mejor decimos: pues ahí sí yo no dudaría, ¿verdad?, hacerlo. O si pudiera tener una revelación especial tal como la tuvo personalmente Abraham, pues eso cambiaría, ¿verdad?, las cosas. Pero yo no he recibido ninguna promesa, a veces decimos, semejante. Por eso estoy tranquilo, inactivo, lleno de miedo. Mire, observemos que Dios da sus promesas de muchas maneras. Algunas veces las da a individuos en particular, otras veces la da a un grupo de personas. ¿Cuál de las dos maneras le parece mejor, hermano? Yo creo que preferiría, hermano, a un grupo en particular. Supongamos que Dios nos da personalmente una promesa, hermano. Yo creo que muy fácilmente mi incredulidad diría: se me hace que no fue de Dios, se me hace que cené muchos frijoles anoche y ese sueño y esa revelación no venía de Dios, y empezaría a dudar. Pero cuando es Dios, hermano, dando una promesa a un grupo, hermano, es diferente, es totalmente diferente. Entre todos nos fortalecemos en fe. Vuelva a oír la promesa, por favor, Salmo 126, 5 y 6. Escuche la promesa:
Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Pues bien, usted y yo formamos parte, hermano, de los que vuelven con regocijo por obtener la promesa, ¿sí o no? Sí, hermanos, aliéntense. Hermanos, la promesa no se ve afectada por la ausencia de que su nombre no esté escrito ahí con nombre y apellido. Ahí estamos nosotros incluidos en esta promesa, porque el perfil nuestro está ahí si nosotros tomamos el reto de esparcir la buena semilla. Le voy a leer otra promesa, Isaías capítulo 55, versos 10 y 11. Dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así tan seguro como es eso. ¿Ha visto los cerros, hermano? Los cerros, en cuanto cae la primer lluvia, se reverdecen, empiezan a echar, hermano, verde, un verdor que no había antes de eso. Dios envía la lluvia, la hace que la semilla germine, hace que se produzca y da semilla al que siembra y pan al que come. Bueno, así de seguro como es esto, dice Isaías en el versículo 11: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Iglesia de Cristo, escucha. Hemos divulgado la palabra de Dios sin confiar solamente en sus promesas y creyendo que si Él dijo, Él hará. Si así lo hacemos, entonces Dios declara que no volverá esa palabra a Él vacía, será prosperada en aquello para que la envió. Y esa promesa es tan buena como si nuestros nombres y apellidos hubieran sido agregados a la promesa. Una promesa de Dios tiene la seguridad del cumplimiento. Todo lo que tenemos que hacer es agarrarnos a ella. Hemos ido llorando, hemos sembrado la preciosa simiente. Bueno, Dios dice que hemos de volver con regocijo, llevando nuestras gavillas con nosotros. Yo no puedo crear las gavillas, usted no puede crear las gavillas. Las gavillas todavía no las vemos, todavía no aparecen en el campo, pero las tendremos, hermanos, las tendremos porque Dios es poderoso para hacer lo que Él ha prometido. Convirtámonos en cazadores de almas en el nombre del Señor, hermanos. Y concluyo diciendo: seamos nosotros obreros tan débiles como si estuviéramos muertos, pero con todo, al mismo tiempo, fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque Dios, por la fe de muchos, ha hecho realidad grandes promesas. Teniendo Abraham la plena convicción en Dios, hermanos, que Dios cumpliría su propia promesa, Abraham se regocijó, estaba feliz, glorificaba a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque vio cumplida, hermano, la promesa. Y esa risa al principio de duda, de titubeo, se convirtió en una risa de regocijo cuando Isaac, su hijo, corría por ahí entre su tienda, entre su casa. Hermanos, que Dios nos ayude como Abraham a su tiempo llegar a la promesa. Obreros cristianos todos, yo quisiera que como delante de Dios busquemos seguir las pisadas de Abraham, estando plenamente conscientes de que somos impotentes en nosotros mismos. Confiemos en las promesas de Dios, pero vayamos a nuestro trabajo sin contar los riesgos, sin hacer ningún cálculo, sino creyendo que en lo concerniente a la promesa de Dios, la simple sospecha de fracaso no debe ser tolerada. Miren, voy a terminar con esto. Después de Abraham, yo creo, hermano, que tal vez no ha habido en los tiempos de la antigüedad un hombre, y escuchen lo que le voy a decir, yo creo que no ha habido en la Escritura un ejemplo de fe más entregada, más infantil y más fuerte que la de Sansón. Y usted dirá, ¿la de Sansón?
Mire, cuando leemos la historia de Sansón, ya lo hemos hecho aquí, lloramos, lamentamos por sus terribles o por sus muchas debilidades, ¿verdad? Decimos, Sansón perdió tanto por débil, fracasó por su debilidad. Pero hermanos, vamos a admitir la maravillosa simplicidad de fe que había, de dependencia de Dios que había en Sansón. Tenemos que reconocerlo. Sansón, hermano, no calcula nunca cuando 1000 enemigos están en orden de batalla frente a él. Él está completamente solo. ¿O a poco dice la escritura que el pueblo estaba ahí alrededor cuidándolo a ver si le hacían mal? Estaba solo, estaba metido en la boca del lobo, completamente solo. Eso pareciera, pero su fe estaba arraigada en el Señor, hermano, porque aun cuando la escritura lo muestra desarmado, atado con cuerdas, dice la escritura, por la fe él rompe, por su confianza en Dios rompe las ataduras y toma la quijada de un burro y mata a 1000 hombres solamente, dice Jueces 15, 15 y 16, y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo, como que hasta se sorprendió, dijo, caray, con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres, dijo este varón. Su fe, hermano, estaba tan arraigada en Dios que no dijo, híjole, me están esperando, ¿cuántos son? 1000, ni los contó. Su fe, hermano, estaba plenamente en Dios. Él era un hombre que, si Dios hubiera dicho, sostén al mundo, como ese que muestran en la historia secular, como Atlas en tus hombros, lo hubiera hecho. ¿Sabe por qué? Porque así tomó las puertas de la ciudad de Gaza, y se las llevó y las colocó allá en el monte. No pensaba en nada Sansón sino en el poder de Dios, y no le importaba el peligro cuando sentía que Dios estaba con él. Veámoslo, hermanos, en aquel memorable acto mortal. En el último acto, con fe en Dios, le dijo a su lazarillo, colócame ahí ciego pero poderoso en Dios, entre las columnas más importantes, y con toda la fe del mundo, más que con fuerza, hermano, se apoyó y derribó, hermano, aquella casa donde más de 1000 murieron. Tenía todavía la suficiente confianza en Dios para creer que Dios le ayudaría hasta el final. Termino ya. Tengamos la seguridad, hermanos, que es una gran fe la que puede creer en Dios, aún en tiempos de abandono. Sansón al final de su vida recobró la fe, pone sus manos sobre esos pesados pilares, eleva una oración y luego tira y echa todo su peso, y aquello cae y se viene abajo. El Dios de Israel es vengado sobre el enemigo de Israel. Ese es el tipo de espíritu que Dios quiere infundir, hermanos, en nuestra propia alma. Un espíritu consciente de que no puede hacer nada solo, consciente de que la obra está más allá de toda posibilidad humana, pero igualmente consciente de que en Él podemos realizar cualquier cosa por medio de Dios, porque por medio de Él, hermanos, hay toda posibilidad de alcance para las promesas, para alcanzar las promesas de nuestro Dios. Póngase de pie, hermano. No olvide ninguno de los dos polos. Los dos son de suma importancia, porque podemos, hermanos, seguir sintiéndonos débiles aquí en nuestra congregación, pero si no hacemos nada, hermano, tampoco creyendo en que Dios hará, hermano, nuestro barrio, nuestra colonia, nuestro municipio, nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país, hermano, perecerá por causa de que no hemos tomado en nosotros, hermano, la promesa de que Dios salva, de que Dios, hermano, rescata la vida de los hombres. Así fuimos rescatados usted y yo, que no se nos olvide. Alguien movido a misericordia, tomando el reto del ministerio, nos predicó, nos habló, y confiando en Dios, hermano, nuestros corazones empedernidos, duros, fueron tocados por el Señor. ¿Quiere orar?
Esta historia continúa, hermanos, si Dios lo permite. Hable con Dios. Señor, estamos hoy delante de tu presencia, otra vez, Dios, rogando y pidiendo que nos des el entendimiento, Señor, requerido, y nos incluyas como obreros en el campo de labor. Señor, hemos oído los requisitos. Este primer requisito, Señor, que es despojarnos de toda creencia ilusoria, de toda creencia necia que nos lleve a pensar que nosotros podemos con esta labor. No, Señor. Hoy, Señor, nos rendimos a ti otra vez. Confesamos que somos totalmente incompetentes, que somos totalmente insuficientes, que somos muy incapaces, que somos muy flacos, muy débiles para ganar siquiera, Señor, un alma. No lo hemos hecho, no hemos podido hacerlo ni siquiera con los que más amamos. Mucho menos podremos lograrlo, Señor, con los desconocidos. No obstante, Señor, también hemos escuchado que otro de los requisitos después de entender esto es no desmayar. Y como no desmayamos, Señor, hoy nos apuntamos, nos enlistamos, Señor, en esta lista de obreros multitudinaria. Sí, lo digo, Señor, no por esta congregación, sino por todos aquellos que han tomado el reto sin desmayar y habiendo entendido que aún como insuficientes hombres y mujeres, Señor, pueden tomar el reto para predicar. Señor, no viendo los obstáculos, ni siquiera viendo, Señor, al Dios de este siglo que ha cegado el entendimiento de los incrédulos, sino viendo al Dios que ha prometido que si sembramos la simiente volveremos con regocijo trayendo nuestras gavillas. Aquí estamos pues, Señor, este pequeño grupo, este pequeño ejército, este pequeño contingente de hombres y mujeres que habremos de tomar, Señor, el reto. Síguenos enseñando, síguenos ayudando, Señor, en las siguientes lecciones, en las siguientes semanas, y permítenos, Señor, estar listos para ti, para darte gloria, para darte honra, Señor, con todo lo que hagamos. Y si aún la propia vida, Señor, se nos va en esto como una vela que se desgasta en alumbrar, yo hoy te digo, Señor, de mi parte, que así sea, Señor, que así sea, en el nombre de Jesús. Amén.